Bueno, buenas tardes, buenas noches, yo creo ya para la gran mayoría de nosotros. Sí, buenas Hoy, noches. em, hoy seguimos con los diálogos. Ahora tuvo un problema Miguel Ángel, bueno, no problema, sino, buenas noches, Jazmín. Este, no un problema, sino una cuestión de trabajo que no puede estar con nosotros hoy, Miguel Ángel. Igual Hugo no puede estar con nosotros hoy. Entonces, pero está bien. Cuando empezamos esto, recordamos que habíamos dicho, pues los que pueden venir, qué bien, y si por algo no pueden, pues también está bien. O sea, es una actividad totalmente voluntaria, no es una clase o algo así, sino pues un diálogo, como llama, ¿no? Bueno, hoy nos quedan como tres viernes antes de Navidad y la mayoría de nosotros, bueno, por lo menos quienes somos de iglesias litúrgicas, eh, empezamos lo que se llama el Adviento, ¿no? Fue el domingo pasado, de hecho me tocó predicar en la iglesia de Hugo el domingo pasado, para el primer domingo de Adviento. Entonces quería relacionar un poco este tema de la cruz con algunos temas de Adviento. Y el que quiero trabajar hoy se llama el cruz y el nombre de Jesús. La próxima semana vamos a trabajar lo de la masacre de los inocentes y su relación con el tema de la cruz. Y luego el 21, perdón, sería el 22 de diciembre, vamos a trabajar el tema del pesebre y la cruz. O sea, el hecho de que Jesús nace en un establo sucio y todo esto y lo acuestan en un pesebre, ¿no? Entonces, bueno, hoy quiero tocar esto del nombre de Jesús, ¿no? Eh, y, y para esto hay que recordar, vamos a ver aquí, cerrar esto. Eh, Esto de la cruz y el nombre de Jesús, hay que recordar de dónde viene el nombre de Jesús, ¿no? Según el evangelista San Mateo, cuando María, la madre de Jesús, queda encinta por obra del Espíritu Santo, en un primer momento su esposo, bueno, su prometido José, quería dejarla, ¿no? Pensando que le había sido infiel. Pero luego un ángel se le aparece a José en un sueño y lo que le dice es esto, ¿no? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de Jesús, como lo vemos aquí, perdón, era un nombre bastante común en aquel tiempo, ¿no? De hecho, tenemos otros Jesús Barrabás en el Evangelio, tenemos otros Jesús en la Biblia, y de hecho es el mismo nombre que Josué, el sucesor de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero el nombre de Jesús o Josué significa Dios salva o Salvador, ¿no? Y entonces, por eso se da esta explicación, ¿no? Que según Mateo, Dios había elegido este nombre de Jesús para su hijo porque el propósito con el que lo enviaba al mundo era ¿no? Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando escuchamos esto, Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿qué nos viene a la mente, no? Y no sé ustedes, pero cuando a mí me enseñaron, bueno, cuando de niño y todo esto de la Biblia, lo que venía a la mente era la muerte de Jesús, ¿no? O sea que como que el ángel le está diciendo a Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados porque va a morir por esos pecados, ¿no? Y lo que nos lleva luego a interpretar las palabras del ángel de esta manera es que en otras partes del Nuevo Testamento se dice que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Eso lo dice San Pablo en dos o tres pasajes y también viene en algunos otros pasajes. Entonces, como que pensamos, entonces lo que está anunciando el ángel es que
de que Él salvará a su pueblo de sus pecados muriendo por esos pecados, ¿no? Pero eso es lo que quiero cuestionar, porque lo que entendemos entonces es como que Él salvará a su pueblo del castigo de sus pecados, ¿no? O sea, nos salvará del castigo que merecemos por nuestros pecados, muriendo por esos pecados, ¿no? Y bueno, creo que todos conocemos la lógica detrás de esa forma de pensar, ¿no? Este, esa lógica nos presenta como un Dios que es perfectamente justo y santo y todo esto, y por eso tiene que exigirnos a nosotros también ser perfectamente justos y santos igual que Él, y por eso nos da su ley, sus mandamientos y nos dice que tenemos que obedecerle en todo y estar sin pecado si queremos contar con su aprobación y su favor y ser salvos, ¿no? Pero como todos sabemos, eso es imposible para nosotros porque por ser pecadores, por esta naturaleza pecaminosa que tenemos, pues continuamente estamos cayendo en pecados, ¿no? Entonces, según esta idea, la justicia y la santidad de Dios como que no le permiten tolerar a los pecadores, ¿no? Ni perdonarnos libremente nuestros pecados, porque eso sería injusto y Dios no puede ser injusto y por eso tiene que castigar esos pecados condenándonos, ¿no? Y entonces, pues supuestamente la buena nueva del evangelio es que en lugar de castigarnos y condenarnos a nosotros, envió a su hijo al mundo, como recordamos en Navidad y Adviento, para sufrir nuestro castigo en nuestro lugar. Y de esa forma, o sea, esto lo va a hacer en su muerte y de esa forma nos salva de nuestros pecados, ¿no? Nos salva nuevamente del castigo que nuestros pecados merecían, ¿no? Y entonces, cuando escuchamos esta frase, Él salvará al pueblo de sus pecados, eso es lo que el ángel estaba anunciando. Bueno, eso es lo que quiero cuestionar, ¿no? Fíjense, lo quiero hacer de esta forma, fíjense cómo es este Dios, ¿no? Aunque se dice que es un Dios de amor, porque en lugar de castigarnos a nosotros por nuestros pecados, de acuerdo a lo que exigía su justicia y su santidad, manda a su hijo a sufrir nuestro castigo en nuestro lugar. Y en realidad, eso es para mí sumamente opresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte, este Dios nos obliga por la fuerza a hacer su voluntad, o sea, como que nos impone su ley y nos exige guardar todo lo que esa ley manda y dice, tienes que hacer esto y evitar esto otro, y si no lo haces, como yo soy justo y santo, tendré que castigarte tanto en este mundo como en el mundo venidero, ¿no? Y esto no lo hace por amor, ¿no? Ni porque esté preocupado por nosotros o nuestro bienestar y felicidad, sino porque es lo que exige su justicia y su santidad, ¿no? Entonces, de esta forma, inclusive esta justicia y santidad de Dios se convierte en algo como muy opresivo para nosotros, porque está exigiendo de nosotros algo que no nos gusta, ¿no? Aparte de exigir, nos amenaza con terribles castigos si es que no cumplimos, ¿no? Entonces, ese es el Dios que luego tenemos enfrente, ¿no? Un Dios como imponiéndonos su ley, sus mandamientos, diciendo que nos va a castigar si violamos uno solo de esos mandamientos. Y de esta forma lo que quisiéramos más bien es ser libres de ese Dios, ¿no? Quitárnoslo de encima, ¿no? Lograr que nos deje de imponer y amenazar, ¿no? Con sus castigos para dejarnos en paz. Y luego así se entiende la buena nueva del evangelio, ¿no? Que por medio de su muerte, Jesús ha logrado como quitarnos de encima a ese Dios justo y santo, que es impositivo y hasta opresivo, y de esa forma ya dejó de estar enojado con nosotros y amenazarnos y ya nos va a dejar en paz, ¿no? Y como hemos visto, bueno, en algunos momentos en estos diálogos, entonces la tarea de Jesús es salvarnos, no propiamente de nuestros pecados,
sino de ese Dios airado, enojado, cuya justicia y santidad nos quiere castigar por esos pecados. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que quiso decir San Mateo cuando escribió que el ángel del Señor le dijo a José que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados? O sea, esa es la buena nueva que estamos llamados a proclamar al mundo y que celebramos en la Navidad, que Jesús ha venido al mundo con el fin de morir en una cruz y así salvarnos del juicio y la ira de Dios. Bueno, eso es lo que quiero cuestionar, ¿no? Yo insistiría que, y los que me conocen me han escuchado esto otras veces, ¿no? Que ese no es el verdadero evangelio, ¿no? Pablo habla de una perversión del evangelio en Gálatas, y para mí, esta idea de este Dios, para mí es una perversión del evangelio, ¿no? Y creo que hay que entender esta frase, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, de otra forma, volviendo a la historia de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son estos pecados? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios saca a su pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, los lleva al monte Sinaí, les da su ley, pero hay que recordar que en hebreo la palabra que se utiliza no es ley, sino Torah, ¿no? Y los que pues conocen un poco de hebreo, han estudiado Antiguo Testamento, saben que Torah realmente significa instrucción, ¿no? Orientación o enseñanza, ¿no? Entonces, no es propiamente una ley la Torah, sino es una instrucción a través de la cual Dios le dice al pueblo, hay que vivir así, no por mí, ¿no? Sino por ustedes. Es como una forma de guiarlos para que hagan lo que es justo y recto y bueno, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Y ese es el fin de sus mandamientos, ¿no? Entonces, Dios les da esta Torah en el pensamiento bíblico, no por causa de él o su santidad o su justicia, ¿no? Sino por amor a su pueblo les indica, esta es la forma que hay que vivir para su propio bien. Y les dice, bueno, si ustedes guardan estos mandamientos, ustedes serán los beneficiados, no Dios. Igual si violan esos mandamientos, practicando la maldad, la violencia, la opresión, quien sale perjudicado no es Dios, ¿no? Sino el pueblo, ¿no? Entonces, pues según esta idea, Dios quiere que el pueblo le obedezca por su propio bien, ¿no? Les pide vivir de una manera que les permitirá gozar de ese bienestar que Dios quiere para su pueblo, evitando lo malo y haciendo lo bueno, ¿no? Y hay que recordar también en el pensamiento del Antiguo Testamento, Dios no les impone al pueblo su ley, ¿se acuerdan? Cuando están ahí en Sinaí, ellos aceptan, ¿no? O sea, Dios pregunta, bueno, ¿quieren entrar en este pacto? Y dicen que sí. Entonces, y Dios dice, bueno, entonces acepten esta instrucción que les voy a dar, ¿no? Y esa es la idea de la Torah, ¿no? Ahora, ¿qué pretende esa ley de Dios, esa Torah? Y aquí quiero volver a estas imágenes que he venido utilizando en semanas anteriores. También los que toman clase conmigo las van a reconocer. ¿Qué es lo que pretende Dios, no? Y esto es lo que hemos visto. O sea, esta es la clase de comunidad que Dios quiere crear, ¿no? Una comunidad con estas características de justicia, solidaridad, entrega, fe, compasión, etcétera, ¿no? Donde todos y todas están comprometidos y comprometidas unos con otros y unas con otros. O sea, podríamos decir, el proyecto de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? A través de Jesús. Y todo esto lo quiere Dios, según el pensamiento bíblico, no porque Él pretenda imponerles una carga. O sea, esto no es como obligarlos a algo así malo, ¿no? Sino más bien porque solamente si viven de esta forma, pues van a poder ser felices y gozar del bienestar, ¿no? Entonces les dice, vivan de esta forma, vivan en esta comunidad por su propio bien, ¿no? Ahora,
pero lo que sucede, y tanto en el Antiguo Testamento como en el mundo de hoy, inclusive en nuestras familias, nuestras iglesias, ¿no? O sea, todos nuestros contextos, es que tendemos a esto, ¿no? Más bien destruimos nuestro bienestar. Bueno, no tengo que leer toda la lista aquí, pero eso es lo que pasa. O sea, llenamos nuestra vida, nuestro mundo de estas cosas, de violencia, etcétera, ¿no? De injusticia, de, no sé, maldad, todo esto. Entonces, esto, pues usando el lenguaje bíblico, son los pecados, ¿no? Aquí están, ¿no? Por eso, y hay estas listas, por ejemplo, de lo que son los pecados. Saqué uno que viene de Romanos 1, ¿no? Esto es un pasaje que tomé de la versión de Dios habla hoy. Pablo dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos. Perdón, esto es que luego me tapa. Envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Me gusta más esta versión de Dios habla hoy, ¿no? La forma que explica estas cosas, ¿no? O sea, cuando se habla de pecados en la Biblia, pues estos son los pecados, ¿no? Ahora, si vivimos de esta forma, o sea, en el pensamiento bíblico, pues, ¿cómo va a ser nuestra vida, no? Llena de engaños, no sé, orgullos, maldades, falta de compasión, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema que se presenta en la Biblia, ¿no? Y quienes viven de esta forma no pueden estar bien, no pueden ser felices ni gozar del bienestar. Y entonces, ya vamos con la otra parte de la frase, ¿no? De lo que el ángel le dice a José. Le dice, él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Hay que recordar que salvar viene de salus en latín, que significa, bueno, es la misma palabra que salud, ¿no? Salvar a alguien es como restaurarle a la salud, restaurarle al bienestar, ¿no? Y hay que recordar que salvar básicamente es lo mismo que sanar en griego, y por eso tenemos muchos de estos pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús sana a alguien y dice, tu fe te ha salvado, pero pues lo que significa es que tu fe te ha sanado, ¿no? Y a veces me gusta explicar, pues básicamente, ¿qué es salvación? Es sanación, ¿no? Es sanarnos, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, ¿de qué necesitamos ser salvados o sanados? Pues precisamente de esto, ¿no? De estas formas de pensar y vivir, de estos valores y todo esto. Entonces, la salvación tiene que ver con ya no vivir en estas cosas, ¿no? Y obviamente decimos que pues necesitamos la ayuda de Dios para evitar estas cosas, ¿no? Y significa dejar esto para vivir aquí. Entonces, esta imagen le podríamos decir que pues es la salvación, ¿no? Ahora sí vamos a volver a lo que el ángel le dice a Jesús, ¿no? Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la idea es que Dios va a salvar a su pueblo de todas estas prácticas, de estas conductas, de estas formas de vivir y pensar que les hacen tanto daño, que destruyen su felicidad y su bienestar, que llenan sus vidas y el mundo en general de violencia y dolor y sufrimiento y muchos otros males, ¿no? Va a salvarnos de eso llevándolos a esto, llevando a su pueblo a esto, ¿no? Y entonces es importante notar lo que no dice el ángel en este pasaje, ¿no? No dice,
Él salvará a su pueblo de sus pecados por medio de su muerte, ¿no? Tampoco dice, Él salvará a su pueblo del castigo de sus pecados, ¿no? Sino simplemente Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es bueno, lo visualicé así, volviendo a esto, ¿no? O sea, la idea del ángel, ¿no? Es que Dios envía a su hijo para salvar al pueblo, ¿sí? De sus pecados, llevándolos a dejar todo esto y vivir en todo esto, ¿no? Entonces es una idea como muy sencilla, ¿no? O sea, no hay nada complicado en esto que les estoy explicando. Y cómo Jesús salva al pueblo de estos pecados, o sea, de estas formas de vivir y pensar y actuar que hacen tanto daño, pues lo hace a través de su enseñanza, a través de su praxis, a través de su ministerio, sus curaciones, su trabajo a favor de la justicia y la misericordia, pero sobre todo lo hace formando esta comunidad de seguidores y seguidoras que están comprometidos con todo lo que él representa, ¿no? Con este sí. Entonces, quienes viven de esta manera, pues se podría decir, hasta cierto punto han sido salvados de sus pecados, ¿no? En el sentido de que han dejado esto para vivir una nueva vida caracterizada por todas estas cosas buenas. Obviamente no alcanzan la perfección, o sea, a veces caen nuevamente en estas cosas, pero cuando caen, pues piden perdón, se levantan con la ayuda de sus hermanos y hermanas en la fe, ¿no? Reconocen pues sus faltas y errores y vuelven aquí para vivir nuevamente en justicia y amor, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esto, esa es la idea de lo que anuncia el ángel, ¿no? Que Jesús es enviado a salvar al pueblo de sus pecados, ¿no? Ahora, sí la pregunta es, bueno, también hay la idea de que Jesús va a salvar al pueblo del castigo por sus pecados. Para entender esto hay que entender, ¿no? De acuerdo al pensamiento, cuando Dios ve que el pueblo cae en pecados, o sea, en estas conductas destructivas y dañinas que destruyen su bienestar, que no les permiten estar bien, ¿qué debe de hacer? ¿No? Simplemente, pues, dejarlos seguir por sus malos caminos, abandonarlos, decir, pues vivan así si quieren, ¿no? Bueno, eso no sería en el pensamiento bíblico, no sería ni bueno ni amoroso, ¿no? Simplemente es como tener un hijo y dejar que haga lo que quiera, pues no, hay que disciplinar, hay que corregir, ¿no? Entonces, el pensamiento bíblico, eso es lo que hace Dios, no dice simplemente, yo les perdono toda su maldad y su violencia y todas sus injusticias, las cosas destructivas y malas que hacen simplemente así, porque eso no resolvería el problema, ¿no? Hasta simplemente perdonar sería pues dejar que todos sigan a lo mismo, ¿no? Entonces, en el pensamiento bíblico, lo que Dios hace es como buscar corregir al pueblo y lo primero que hace siempre es enviar a sus profetas. No sé si se acuerdan esas palabras, por ejemplo, de Jeremías que dice, les envié mis profetas desde temprano y sin cesar. ¿Qué significa eso? Desde temprano, desde el momento que empiezan a salirse del camino, Dios ya les está enviando profetas, ¿no? Y diciendo, hey, van por mal camino, hay que regresar al buen camino. Pero cuando eso no funciona y les manda muchos profetas, ¿no? Que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿se acuerdan de la parábola que Jesús utiliza de los viñadores, ¿no? Que Dios manda muchos profetas y los matan y les pegan y los golpean y todo esto. Pues esa es como la historia del Antiguo Testamento. Y entonces Dios tiene que decir, bueno, pues tampoco simplemente los puedo dejar así. Entonces en el pensamiento bíblico les hace sufrir, ¿no? A veces simplemente los abandona un tiempo a sus malos caminos para que se den cuenta de que el camino que están siguiendo no es bueno porque lleva a la muerte, no a la vida. A veces se habla de que Dios está castigando al pueblo,
Pero la palabra que se utiliza en hebreo significa corregir o disciplinar, ¿no? Y entonces hay esta idea que no deja de ser problemática, ¿no? Pero esta idea de que Dios los somete a pruebas y aflicciones a su pueblo como un esfuerzo por corregirlos, ¿no? Esperando que esas pruebas y aflicciones sirvan para llevarlos a darse cuenta de que necesitan dejar esos malos caminos y volver al buen camino que les ha trazado, ¿no? Entonces, se podría decir también que en ese sentido Jesús salva al pueblo de sus pecados, en las palabras del ángel, pero lo hace como de esta forma, ¿no? O sea, corrigiendo la forma en que piensan, en que viven y todo eso, ¿no? Y eso es lo que estaban esperando. El pueblo de Israel en aquel tiempo creía que todavía estaba sufriendo por sus pecados, porque Dios todavía no los había redimido y eso significaba que necesitaban como más corrección, más disciplina, necesitaban ser como corregidos o castigados en ese sentido un poco más, ¿no? Antes de que pudiera venir el Salvador, ¿no? El Mesías. Entonces, esa es la idea que se maneja en el Nuevo Testamento y, bueno, basado en el Antiguo también. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la cruz, ¿no? Que es también el tema que nos ha estado ocupando y para ver eso, pues aquí podemos ver si Jesús va a llevar, por cuestiones que hemos visto en otros momentos, va a llevar a los que están aquí a esto, ¿no? Va a pagar un precio, ¿no? Que es aquí la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno lucha, trabaja, ¿no? Por poner fin a estas cosas y establecer una comunidad donde se practique esto, ¿no? Pues esa es la consecuencia, ¿no? Como hemos visto, hay conflictos, hay confrontaciones con los que están en el poder, ¿no? Como vamos a ver desde un principio, ya lo quieren matar a Jesús porque quieren que las cosas sigan así o sea, y no quieren que haya este nuevo pueblo, esta transformación, ¿no? Lo que quieren los que están en el poder es dominar, ¿no? Imponer, manipular. Y eso es lo que Jesús quiere evitar, ¿no? Entonces, podríamos decir, los esfuerzos de Jesús por salvar al pueblo de sus pecados llevan a la cruz, ¿no? Pero al mismo tiempo, a través de su fidelidad hasta la muerte, a formar y consolidar esta comunidad alternativa, eso permite que llegue a existir esta comunidad, los que viven, podríamos decir, como bajo la cruz, o sea, los que adoptan, los que también dicen, igual que Jesús, no a esto y sí a esto, ¿no? Entonces, todo esto podríamos decir que es lo que tiene en mente Mateo, ¿no? Cuando habla de estas palabras del ángel a José. Bueno, para cerrar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros y nuestra celebración de Adviento, ¿no? Lo que hay que entender, ¿no? Es de que nuestra tarea, el propósito de nuestra comunidad, ¿no? Es generar esta clase de comunidad alternativa, ¿no? Y es a eso que vino Jesús. Y salvarnos de nuestros pecados en ese sentido, salvarnos de todas estas conductas y formas de pensar y vivir que nos hacen tanto daño, ¿no? Y eso lo hace Dios por amor, ¿no? Y la buena noticia, la buena nueva, el evangelio que celebramos, es que eso es lo que puede hacer Dios cuando seguimos a Jesús como sus discípulos y discípulas y vivimos como parte de esa comunidad alternativa que Jesús vino a hacer realidad, ¿no? Comprometiéndonos con todo lo que esa comunidad representa, ¿no? La justicia, la compasión, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Lo que anuncia el ángel no es que Jesús viene a morir para salvarnos de ese Dios airado y salvarnos del castigo de nuestros pecados.
esa no es lo que significa, ¿no? El salvar al pueblo de sus pecados, sino más bien viene a salvarnos de nosotros mismos, ¿no? De nuestras formas de vivir y pensar que nos hacen tanto mal. Y ese es el mensaje que proclamamos en esta época de Adviento y Navidad, o sea, un mensaje de gozo y paz y esperanza, ¿no? Esta idea de que Dios ha hecho posible otro mundo, ¿no? Al enviar a su Hijo al mundo, ¿no? Salvándonos de nuestros pecados en el sentido de salvarnos de estas conductas destructivas, ¿no? Entonces, la pregunta que dejo a todos, ¿no? O sea, habría que preguntar, ¿esto es lo que entendemos como el evangelio que estamos proclamando? ¿No? ¿Esto es lo que estamos viviendo? La gente cuando ve nuestra iglesia, nuestra comunidad, identifica a esa comunidad de iglesia con estas, como lo que puse en estos dibujos, ¿no? O sea, con un pueblo comprometido con la verdad, con la justicia, con la solidaridad, con todo eso, ¿no? Y eso para mí es lo que hay que preguntar ahora en esta época de Adviento, ¿no? Muy bien, miren, no llegaron las personas que iban a dar una reacción ahora y no sé si eh, pues tal vez podemos simplemente tener una discusión entre todos, también como somos más pocos, y escuchar sus comentarios, sus críticas, sus reacciones a esto. Entonces, voy mm, pues invitarlos a compartir si quisieran reaccionar. Había comentado que a lo mejor Judith quería dar alguna reacción y luego si alguien más quiere hacerlo. Pues la visión que usted está manifestando ahorita en esta, en esta charla, este profesor, creo que es la que más se acerca a mí y creo que por eso precisamente es por lo que no todos están de acuerdo conmigo, porque yo no, yo no soy así como partidaria de que, que Dios es un Dios castigador y que viene y esto y que nos hace y que nos mira y que yo creo en esto más bien que es la consecuencia de lo que hacemos y la consecuencia de lo que hacemos, pues nosotros mismos lo provocamos y creo que si nosotros mismos, este, no nos hacemos responsables de nuestras acciones, pues entonces buscamos a quién echarle la culpa y decimos, no, pues Dios, así me lo han dicho muchas personas, ¿eh? Pues es que no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué hay guerras? Entonces, ¿por qué hay asesinatos? ¿Por qué se matan niños? ¿Por qué se matan seres inocentes? Y pues aquí está, ¿no? Porque hay gente que busca el poder. Se le olvida que es mortal y quiere acaparar para sí misma el poder como si esa persona pudiera tener el poder eh, de las vidas de las personas. Entonces, sí por poder hay muchas guerras, sí por poder, por odio, por ambición, pues por una desmedida injusticia, ¿no? Y yo creo, sí, no es que Dios sea opresivo, es que muchas veces precisamente nuestras acciones eh, nos
nos traen como consecuencia, creo yo, sin tener que cargarle la culpa a otro de nuestras acciones, ¿no? Porque dicen, no es que no cae la, repito, la hoja de un árbol si Dios no lo permite, ¿no? Pero si tienen estas personas una bomba y la echan en algún lugar y matan mucha gente, no creo que eso sea la voluntad de Dios. Yo creo más bien que esa es la voluntad de alguien que ambiciona esa tierra y por algún motivo, pues se quiere quedar con eso. Hay tierras que tienen oro, que tienen plata, que tienen petróleo, que tienen diamantes como Colombia, que es la tierra de los diamantes. Y entonces, esas tierras que tienen, como nosotros, mucho petróleo, pues son tierras oprimidas porque todos vienen y sacan y sacan y sacan y sacan y sacan. Igual con Colombia, ¿no? Hay personas que ambicionan la riqueza de Colombia y ponen gobernadores que son vendepatrias, ¿no? Y eso le hace mucho daño al pueblo porque el pueblo no, el pueblo no, no se une. Pero si nos uniéramos así como familia, como ahorita está usted diciendo, ¿no? Nos uniéramos como familia para ayudarnos, para apoyarnos. Creo que no sería tan grave la, la hambruna de tanta gente, ¿no? Entonces, creo que sí lo que falta es unidad, como decía Jesús, que seamos uno como tú en mí y yo en ti, ¿no? Que nos uniéramos y creo que eso es precisamente a lo que sí vino Jesús, es a buscar esa unidad entre el pueblo y Dios. Gracias, Judith. Yo puedo, por ejemplo, bueno, retomando esto, yo insistiría que para mucha gente Dios es una figura muy opresiva, ¿no? Y es opresiva no solo, bueno, para mí, digamos, la forma tradicional de entender el Evangelio, ¿no? Lleva a esto porque, si vuelvo a estos dibujos, ¿no? O sea, si Ujú, subo aquí, como que esta idea de que Dios simplemente nos perdona todo esto, nos presenta un Dios que dice, pues yo les perdono y todo eso, porque Cristo murió por tus pecados y todo eso. Y eso genera que tenemos que reconocerlo, ¿no? Muchas veces nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestras relaciones, nuestros lugares de trabajo, inclusive nuestras instituciones y todo eso, se parecen más a esto, bueno, que esto, ¿no? ujú. Ahora, para mí lo otro es que si no se proclama a Dios que está plenamente comprometido con este proyecto, también por eso hay un Dios opresivo, porque el no estar comprometido con esto, el ser apático, el ser frío, el no sentir como pasión por todas estas cosas, genera o sea, ese tipo de Dios, pues genera lo mismo en la gente. Que gente dice, no, pues eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es, no sé, el otro concepto de salvación que se está manejando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, ¿no? Que sí, yo he visto mucho que se manejan estos conceptos de Dios muy opresivos, tanto porque exige esta obediencia y amenaza y todo eso, pero también simplemente una falta de compromiso, ¿no? Y eso genera que nuestras iglesias tampoco estén caracterizadas por este tipo de solidaridad y comunión y todo eso, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera compartir alguna reflexión o pensamiento? Adelante, Jazmín. Buenas noches, hermanos y hermanas. Lamento no poder encender la cámara, pero ahora está nevando Ay, en mi zona, así que se nota que es Navidad, se a supone pesar que de que ya en acá en Bolivia Bolivia, es verano.
se supone, sí, es lo que ya va a ser verano en Bolivia. No. Sí, y está nevando hoy. Pero bueno, lo que me gustaría decir es que creo que esta propuesta que el día de hoy pues usted nos brinda, maestro Brondos, es también una forma de reflexionar este tiempo de Adviento, ¿no? Creo que encender las velas, si en nuestras tradiciones pues armamos el árbol, hacemos un compartimiento en Nochebuena, queremos cantar y demás, pues no lo haríamos con tanta alegría y esperanza para esperar que un niño o una vida crezca y pues tenga que pagar con sangre física y psicológicamente el dolor. Y creo que recordar este tiempo y mirar el caminar de María, cómo José enfrenta seguramente los estereotipos y roles que habían y decide abandonarla y demás, revelan también que desde el principio hay bueno, desde que nace Jesús, siempre viene a confrontar lo que ya hemos entendido, lo que ya nos han enseñado. Viene a destruir aquellas cosas que pues pensamos que son. Y creo que esta forma en la que en la mayoría de las tradiciones de fe nos han enseñado, es un poco, bueno, yo catalogaría sangrienta, ¿no? Yo no me imagino, bueno, yo no tengo hijos, tengo primos pequeños y demás, y celebrarles un cumpleaños y pues recordar qué día nacieron y demás, o verlos nacer, para después que tengan que hacer algo por mí tan duro, ¿no? Creo que también eso anima que este tiempo de Adviento y pues los tiempos litúrgicos y demás y cada día esté no solamente eclipsado por la sangre y el sacrificio, sino por un ministerio, una comunidad, sino por una semilla que siempre va a seguir dando frutos en algún lugar del mundo, en algún tiempo, como ahora, desde lejos les hablo yo. Creo que eso vale la pena recordar este tiempo y siempre. Gracias, Jazmín. Y voy a citar lo que dices. Jesús viene a confrontar y a destruir. O sea, eso no es lo que proclamamos luego en Adviento, ¿no? Pero hay esta idea que también encontramos en Jeremías, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Jeremías? Dice, yo te envío a derribar, a tirar, pero para poder levantar otra cosa, ¿no? Entonces, esto de salvar al pueblo de sus pecados significa, bueno, también lo usa San Pablo, ¿no? Cuando habla del bautismo, de que morimos para nacer de nuevo, también como dice Jesús en Juan, ¿no? Entonces, hay esta idea de muerte y resurrección, pero a eso viene Jesús. Y la próxima semana vamos a ver el pasaje de Herodes y los niños, ¿no? Los magos y cómo Herodes manda masacrar a los niños. O sea, desde un principio Jesús representa una amenaza, ¿no? Y eso también tiene que ver con la cruz, así como lo quieren matar de niño, de recién nacido, pues siguen queriendo matarlo, ¿no? Y hay que preguntar, bueno, ¿y por qué, no? Si Jesús viene a traer gozo y paz y alegría y el espíritu de Navidad, ¿por qué lo quieren matar, no? Pero bueno, eso lo veremos la próxima semana, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir algo? Elizabeth. Estaba pensando y escuchando muy atentamente a mis compañeras y quería agradecerles sus palabras, sus reflexiones. Perdón, estoy acá con mi hija que está un poco alegre. Eh, eh, Eso, vamos a agradecerle a las hermanas por sus testimonios. La verdad es que me llenó el corazón de alegría, de felicidad, de paz, de esperanza. Y bueno, yo estaba pensando un poco en el lado negativo siempre, porque lo he pasado muy mal este año, pero pensaba en todas esas veces que he tenido que confrontar el poder, en que he tenido que, de alguna manera, eh, como decimos acá en Chile, destapar la olla de la corrupción en algunos momentos, y que he podido hacerlo con valentía, porque esa valentía me la ha dado el ejemplo de Jesús. Yo hablaba con una vecina el otro día y le explicaba que mi visión era
un poco le decía yo, mira, para mí estudiar teología significó darme cuenta de que yo no tengo por qué tenerle miedo a los poderosos cuando quieren hacerle daño a las personas más frágiles, más débiles. Yo he tenido que pagar el precio, pero estoy contenta de haber optado por ese camino porque no podría haberlo hecho de otra forma. Y creo que el amor de Jesús, que está dispuesto a pagar las consecuencias de lo que hace, de cómo vive, es lo que me inspira a mí a seguir adelante y saber que siempre, que Dios está siempre conmigo y que siempre van a haber personas que me aman, porque esa comunidad de fe que Jesús nos deja de regalo es real, existe. Entonces, bueno, les agradezco a mis compañeras por darme esta lucecita de esperanza, porque yo he estado muy negativa este año, eh, y por hablar con el corazón lleno de amor y darme tanta paz y tanta luz con sus testimonios. Y creo que lo que dices tiene mucho que ver también con esto de la cruz, ¿no? O sea, tú hablaste también de confrontar, de valentía, o sea, de que hay que cuestionar, hay que luchar y uno se encuentra luego en conflictos, ¿no? Yo entiendo de qué estás hablando, ¿no? También digamos, de consecuencias o tú usaste la frase, pagar el precio, ¿no? Pagar el precio. A mí me gusta mucho insistir en esto, ¿no? De que sí se paga un precio por luchar a favor de esta comunidad como Jesús pagó el precio, ¿no? Pero siempre insisto, y también se pagan las consecuencias, como tú dijiste, ¿no? Pero se paga un precio más alto cuando uno se queda callado, cuando deja que todas las cosas sigan así, cuando no se trabaja y no se cuestiona y no se lucha, ¿no? En contra de todas estas injusticias, etcétera, se paga un precio más alto, tanto uno como individuo, ¿no? En su propia vida, pero también, pues en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Entonces, Jesús viene a este mundo, ¿no? Eso también es como un sacrificio, luego se maneja de parte de Dios, ¿no? Enviar a su hijo, decir, pues estoy enviando a mi hijo a esto, pero a ver cómo le va, ¿no? Me acuerdo de ese canto, ¿no? Que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí, ¿no? O sea, viene Jesús al mundo como que se mete en en esta, no sé, olla de problemas y todo eso, y eso lo hace por nosotros, ¿no? Entonces, también hay sacrificio y cruz ahí, pero eso es lo que da, como tú dices, esperanza. Y otra cosa que se notó tanto en tus palabras como tu voz, también hay gozo, ¿no? Ese es el gozo de que sí, hay un precio, hay sufrimiento, hay conflicto, hay confrontaciones, hay consecuencias, pero también todo eso lleva a un gozo, ¿no? Y creo que, bueno, espero que todos entendamos bien, ¿no? A qué me refiero, ¿no? Marcelo. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Un gusto oírle, profesor Rondos. Eh, eh, Me gustó mucho lo que presentó porque creo que yo creo que luchamos contra imágenes de Dios. O sea, la misma Biblia está plagada de imágenes de Dios, de diferentes teologías, y una cosa que a mí me queda clara es de que Jesucristo rechaza ciertas teologías y le da, por ejemplo, más importancia a otras, como la señal de Jonás, cuando él habla de eso, o de, de cómo hay una teología que es como marginal en la Biblia, que Jesucristo recoge y desde la cual va explicando su ministerio y sus valores. Entonces, me queda clarísimo, por ejemplo, que Nehemías es un tipo xenófobo que Jesús no aplaudiría. Entonces, yo creo que también esta visiones de Dios o de quién es Dios y por qué hace ciertas cosas es algo que permanentemente deberíamos estar revisando porque
heredamos muchas imágenes que son justamente opresivas y las tenemos todos metidas porque eh, nos han enseñado desde niño eso. O sea, la gente dice como muy piadosamente, si Dios quiere. O sea, voy a ir mañana a verte si Dios quiere. O sea, ¿qué dice con eso? Que Dios puede que no quiera y no llegues y te haga algo. ¿Qué va a pasar? Cosas tan simples como esas reflejan imágenes de Dios que a veces son opresoras y opresivas. Eh, y lo otro que estaba pensando es que eh, recordando mis clases de teología y otras cosas de teología sistemática, hablábamos del pecado original, recuerdo con el doctor Bowman, acerca de que el pecado original pareciera ser que tiene mucho que ver con la sobrevivencia, con el deseo de sobrevivencia, con que los seres humanos buscan una manera de asirse de la vida y de tener seguridad en la vida. Y eso muchas veces hace que envidien lo que otros tienen, que traten de obtener como puedan los bienes de otros, la posición de otros, etcétera. Es decir, que hay un poder dentro del ser humano que comillas, lo animaliza, como que todo se hace para sobrevivir. Y mucha gente justifica eso con el trabajo. En el trabajo muchas veces es una selva donde las personas se devoran unas a otras, se dañan, etcétera. El poder que decía la hermana hace poco, eso es totalmente cierto. El poder en todos lados, en la iglesia igual. De gente que lucha por puestos de poder, por dinero, por posiciones, por privilegios. Y eso en toda la vida humana. Y ese deseo de sobresalir, de tener seguridad, de tener dinero, porque piensan que el dinero les va a dar seguridad, más vida, más felicidad, etcétera, eso consume la vida humana y la destruye muchas veces. Mi gata. Qué bonito. Entonces, yo creo que por ahí también hay algo que justamente nos enseña Pablo, que hay una vida nueva en Jesús. Y esa vida nueva es también el poder del Espíritu de Cristo, que derrota esos instintos, por decirlo así, y nos enseña que hay otras formas más humanas de vivir. Yo me he convencido a este punto de mi vida que lo que hace el Evangelio es justamente humanizarnos, rescatar lo mejor de nuestra humanidad para que vivamos de una manera más humana, más profunda, más solidaria, más bonita, más feliz. Porque cuando la gente lucha por un cheque, por dinero, por un auto, por un privilegio, termina siempre destruyendo a los que están alrededor. Entonces, eso quería aportar a la discusión. Gracias. Gracias, Marcelo. Yo quiero volver nuevamente a estas imágenes y ver estas imágenes de Dios que mencionas, ¿no? Que luego son problemáticas. Yo creo que hay que verlas también a partir de esto, ¿no? Si la gente sigue en esto, si el pueblo de Dios sigue en esto, y Dios les manda profetas y matan a esos profetas, y Dios, como por las buenas y por las malas, etcétera, está luchando para que dejen todo esto, ¿no? Muchas veces en el Antiguo Testamento, para mí, vemos un Dios sumamente frustrado, ¿no? Porque haga lo que haga, mi pueblo sigue con esto y ya no sé qué hacer, ¿no? En un primer momento, en Génesis 6, cuando Dios ve esto, ¿qué dice? Voy a mandar un diluvio y acabar con todo y empezar de nuevo, ¿no? Con un hombre justo. Pero pues al rato todos vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, algunos dicen que inclusive Dios va aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que luego encontramos un Dios muy frustrado, igual como nosotros, ¿no? Que
luego estamos en un mundo, en contextos, en situaciones sociales, políticas, etcétera, cuando todo está lleno de esto y no vemos esperanza de que nada cambie, ¿no? No vemos, o sea, vemos la impunidad, vemos que no se hace nada y las cosas se ponen peor, ¿no? Entonces, ¿qué hace al fin Dios? Pues esto, ¿no? Como dice, mandar a su hijo. Y eso es pues lo que festejamos ahora en Navidad, ¿no? Entonces creo que ese es también el mensaje que hay que compartir, pero también es, digamos, el problema, ¿no? De Dios, ¿no? El problema de Dios no es cómo voy a perdonar pecados. Pues necesito sangre, necesito muerte para perdonar pecados, ¿no? El problema de Dios, ¿no? Es ¿cómo voy a llevar a toda esta gente de acá para acá? ¿Cómo voy a dejar que sigan en esto y vivan mejor en esto, ¿no? Y la forma en que Dios decide hacerlo, pues ya después de muchos intentos, ¿no? Como comentaba esa parábola de los labradores malvados que Dios manda un siervo tras otro y nada más los matan y los apedrean y todo eso es enviando a su hijo, que bueno, también terminan matándolo, ¿no? Pero a través de su muerte, como vimos también aquí, pues se forma esta comunidad, ¿no? Entonces, pues todo esto está relacionado con esos temas, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir algún pensamiento, alguna reflexión? Y solo quería agregar algo cortito, Ajá. de que no creer que esa comunidad es posible es no tener fe. Exacto. Tener fe es creer que eso es posible y luchar por ello. ¿Sí? Y si no hay esa fe, pues uno no va a luchar por ello, ¿no? O sea, y por eso, digamos, uno de los pecados mayores del pueblo, ¿no? Es Dios diciéndoles, crean en mí, confíen en mí, solamente estoy buscando el bien, pero recordando que es un Dios bueno, un Dios comprometido con ese proyecto, ¿no? Y quiere que crean en Él, no por Él, no porque Él se beneficie, sino por ellos mismos, para que les pueda sacar de todo aquello. Sí, Elizabeth. Estaba pensando en una pregunta que tú me hiciste en un curso, cuando yo todavía no entraba a la licenciatura, los cursos que hacía en línea. Y me preguntaste, ¿de qué te salvó Jesús? Y yo pensaba en cómo habría sido mi vida si yo no hubiese respondido su llamado. Y habría sido una vida bastante aburrida, la verdad. Y me puse a pensar, yo me crié en el barrio alto y fui a una universidad como bien antigua acá. eh, y mis papás me pagaron la universidad. eh, Mi vieja, mi mamá, era muy arribista, a pesar de que era una mujer cristiana, súper generosa, pero muy arribista. Y mi papá era una persona como también un poquito como racista incluso. Y yo salí bastante rebelde. Y a lo mejor si Jesús no me hubiese llamado a esto, quizás estaría viviendo una vida vacía, pensando en tener una vida aspiracional, llena de apariencias, como se usa acá en el barrio alto de Santiago. Pero yo opté por otra cosa, el Señor me llamó a hacer otra cosa y me salvó de esa vida inútil, vacía, centrada solamente en trabajar, ganar plata, pagar cuentas, aparentar. Yo estoy contenta de que el Señor me haya salvado de eso, de que me haya llamado a una vida en que veo como lo sobrenatural, por así decirlo, todos los días. Yo vivo en el barrio financiero, vivo en el barrio más caro de acá de Santiago. Y la gente viene a trabajar acá todos los días. Y yo veo todos los días la fragilidad y la miseria humana. Me acordé cuando tú dijiste, ¿y qué haces tú? Cuando te preguntaron, ¿y tú qué haces por la pobreza? Bueno, dijiste tú, yo educo personas que van a luchar por una sociedad más justa. Y eso es lo que pasa. Después de reflexionar tanto contigo, mi formación teológica y pastoral, veo la debilidad en las personas todos los días. A lo mejor si me hubiese educado de otra forma y no hubiese escuchado la voz de Jesús,
y no hubiese seguido sus pasos, quizá no me importarían los demás, pero yo tampoco le importaría el resto. ¿Me entiendes? Así es que cuando hablamos de salvación, y tú me hiciste esa pregunta, quería compartirla ahora con mis compañeros. Yo creo que Jesús me salvó de eso, de estar sola, porque siempre he encontrado en esta vida, en este camino cristiano de la fe, gente que me quiere, que me acompaña en los momentos difíciles, y siempre he tenido buenos amigos, y a veces todos se van cuando hay un conflicto, pero siempre hay alguien que me cuida, que me apoya. Incluso mis amigas, cuando yo iba a esa iglesia súper conservadora, todavía me quieren y todavía me apoyan. Alguna vez tuve un problema económico, mis amigas me pasaron plata para el transporte, para cocinar, para comer, para vestirme. Y yo creo que yo he tenido una vida de fe y he vivido dentro de lo sobrenatural. Veo milagros, veo a Dios en las cosas más increíbles. Y estoy contenta de no haberme perdido de eso, de las cosas lindas que significan seguir a Jesús. Eso quería compartirles. Gracias, qué bonito testimonio. Vuelvo a lo mismo. O sea, y hemos hecho tan complicado para mí el evangelio, ¿no? Voy a ver otra vez esto, ¿no? O sea, para mí el evangelio es tan sencillo, ¿no? La pregunta es, ¿qué vida quieres? ¿Esta o esta? ¿No? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué vida quieres? ¿Esta o esta? Ahora, esa pregunta no solo es para nosotros, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a los demás, ¿no? Y para mí, cuando hablamos de evangelizar, de compartir el evangelio, sería simplemente preguntarle a la gente, ¿esta es la vida que quieres o esta? Y si quieres esta, pues nosotros en nuestra comunidad de fe estamos comprometidos con esto, ¿no? La triste realidad es que muchas iglesias no están comprometidas con esto y se parecen más a esto que esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo van a evangelizar, no? O sea, ¿cómo voy a invitar a alguien a mi comunidad si es esta? Y no es esta. Pero si mi comunidad es esta, ¿por qué me va a dar vergüenza o pena invitar a alguien a formar parte de esta comunidad, a invitarlo a participar, invitar y decir, pues aquí estamos comprometidos con esto. Si todos los que formamos parte de esta comunidad, pues hemos dicho que esta no es la vida que queremos y esta es la vida que sí queremos. Bueno, puedo volver aquí, ¿no? O sea, eso es lo que es la iglesia. O sea, el evangelio es tan sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, dejo que cada quien saque su propia conclusión, ¿no? Pero ese es el evangelio que se está proclamando en las iglesias. Y para mí, si ese fuera realmente el mensaje que estamos platicando, pues tendríamos mucha más gente, aunque también tendríamos más problemas, ¿no? Pero pues es un, o sea, ¿cómo creció la iglesia en sus inicios? Creció así de una forma bárbara. ¿Por qué? Pues era gente igual, esclavos, gente analfabeta, pescadores, cobradores de impuestos, o sea, prostitutas, de todo, ¿no? Pero era tan sencillo el mensaje, ¿no? ¿Cuál de estas dos vidas quieres? Y si quieres esta, te va a costar, ¿no? Si quieres esa comunidad, te va a costar. Y vas a pagar un precio, como hemos visto. Pero, como he repetido, vas a pagar un precio más alto si eliges la otra vida, ¿no? La del no. ¿Por qué es tan complicado compartir esto? O compartir que eso es lo que quiso decir. Él salvará al pueblo de sus pecados y nos salvará a nosotros también de nuestros pecados. O sea, salvarnos de esa forma de vivir para llevarnos a otra, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tiene un comentario más.
si no, pues podemos ir cerrando hoy. Ya no tuvimos la reacción, pero estuvo muy interesante la plática. Y bueno, termino nada más comentando, bueno, lo que había comentado al principio, que la próxima semana vamos a ver esto de la masacre de los inocentes. O sea, eso tiene que ver mucho con los sistemas, las estructuras de poder, cómo Jesús desde que es bebé, ¿no? Ya representa una amenaza para los poderes. ¿Qué significa eso, no? Entonces los invito para la próxima semana también. Y bueno, Judith, ¿quieres compartir algo para terminar? Sí, me gustaría terminar con un pequeño párrafo de lo que usted leyó, que dice: ese es el mensaje que proclamamos en esta época de Adviento y de Navidad, un mensaje de gozo, de paz y de esperanza. Al enviar a su Hijo al mundo, Dios ha hecho posible otro mundo en el que podemos ser salvos de nuestros pecados y conductas destructivas, viviendo bajo su Hijo, como miembros de la comunidad alternativa que Él vino a fundar. Me parece precioso, me parece verdaderamente precioso este último párrafo, y la verdad que si lo pudiéramos poner así como en nuestro corazón y decir sí, o sea, esto es lo que quiero para mí, quiero para mis hijos, quiero para mi comunidad, para mi iglesia, esto es lo que quiero y eso es lo que quiero como miembros de la comunidad que Jesús vino a fundar, ¿no? Como Inclusive yo diría, daría un paso más. Yo digo, y creo que ustedes también digan, yo digo, ese es el mundo en el que yo voy a vivir. Aunque el mundo alrededor de mí esté lleno de estos, yo me comprometo a vivir en ese mundo, en esa comunidad, ¿no? Y también invitar a otros, ¿no? A decir lo mismo juntamente conmigo. Y ojalá que todos, pues podamos sentir lo mismo y decir lo mismo, ¿no? Esto de que, bueno, creo que es el mensaje central de Adviento, ¿no? Otro mundo es posible, sí es posible, ¿no? Y si no es posible para todos, por lo menos para mí y para nosotros, sí es posible. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos despidiéndonos y espero verlos la otra semana. Espero que ya no caiga más nieve en Bolivia. Y aquí que haga también un poquito menos.